Bueno, hermanos, ¿cómo están? Hoy, adivine de qué vamos a hablar en esta tarde. Muy bien, hermana. El templo. Próxima diapositiva, por favor. El templo, que el nombre original es tabernáculo, era ese tabernáculo que se armaba en el desierto. No sé si se acuerdan, alguno de ustedes de haber estado acá alguna vez, que el pastor pasó un video con todas las cosas que había en el templo. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces vamos a hacer un repaso general para ver si se acuerdan. Próxima diapositiva. Estos son los planos del templo. ¿Qué sabemos del templo antes de empezar? Que el templo, el tabernáculo de Dios, es como el arca de Noé. Los planos de ese lugar fueron enviados por el mismísimo Dios. No hay idea humana en ese lugar, ¿eh? No hay ninguna concepción de arquitectónica de algún hombre o alguna idea que dijo, bueno, mejor acá pongamos esto y allá. No, cada cosa está dispuesta como Dios quiso. Entonces, también le quiero explicar que el templo tanto el de Salomón como el de Herodes son réplicas de este templo, que quisieron estos hombres, en su corazón, un llamado al Señor, a armar una casa para Dios. Pero ya vamos a profundizar más en eso. El Señor tenía este lugar de encuentro con su pueblo, el tabernáculo. Ahora sí podemos. Uno entraba por acá, ¿ve? Por donde estaba la puerta, y lo primero que encontraba era el altar de bronce. Oh, cuántas veces cantamos esa canción. Señor, llévame a tus atrios. Ya lo vamos a entender mejor. Al lugar santo, al altar de bronce. A veces la cantamos y no sabemos que estamos cantando. Pero acá tenemos el altar de bronce. Ahí es donde se hacían todos y cada uno de los sacrificios que había dispuesto el Señor, que podía hacer el pueblo delante de él. Después estaba la fuente. Esa fuente se usaba para purificar a los sacerdotes. Ellos se lavaban y recién podían pasar al atrio. Ahora sí, próxima diapositiva, por favor. El atrio era un lugar cerrado. Estaba tapado, no estaba al aire libre. Y ahí ese lugar estaba dividido en dos, por una gran cortina, un velo. El que nosotros sabemos se rompió cuando Jesucristo termina su obra, digamos, en la cruz. Fue lo que separaba el lugar santo, que se llama esta parte de abajo, con el lugar santísimo. En el lugar santo había tres cosas: la menorá o el candelabro de oro, la mesa del pan de la proposición o de la presencia, y el altar del incienso. Y después, del otro lado, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, del testimonio, junto con las tablas de las leyes dentro de ella, y los testimonios de una vasija con el maná del cielo y la vara de Aarón que había florecido, reverdecido o había brotado, a pesar de estar cortada del árbol. Ahora, yo soy una persona que piensa mucho en la palabra del Señor y relaciona todas las cosas y está todo el día pensando en eso. Y yo decía, entonces, acá hay algo más. No puede haber todo este templo así porque sí, porque el Señor se le ocurrió hacerlo así. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. En Juan 1:14 dice esto: y aquel verbo, cuando está hablando de que Dios estaba con el verbo y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabe qué dice en el texto original en habitó entre nosotros? Tabernaculizó. Lo que está diciendo esta palabra es que el mismo Señor Jesucristo se hizo el templo en esta tierra. Él era el templo, Él llevaba la presencia de Dios. Entonces uno, cuando va leyendo, dice, bueno, ahora parece que esto tiene más sentido, este templo. Bueno, como ustedes saben muy bien,
cuando el Señor fue al templo en una ocasión y vio todos los vendedores, había tienda, había todo, vendían de todo ahí los locos. Él, ¿qué pasó? Se enojó y los echó. Y vinieron los fariseos y le dijeron, ¿por qué, con qué derecho haces esto? ¿Quién sos vos para hacer estas cosas? Y el Señor le respondió que si destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero ellos no habían entendido que Él estaba hablando del mismo, que Él era el tabernáculo vivo, que Él era el lugar donde encontraríamos la presencia de Dios. Entonces me puse a pensar y a reflexionar. Y en Hechos nos dice que el Señor no habita en templo hecho de manos de hombre. No le hace falta el favor del hombre. Y más adelante Pablo en 1 Corintios nos dice, no saben, yo se lo saco el Reina Valera, no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El Señor no solamente vino como ese templo, ese tabernáculo vivo, sino que también nos mandó a hacer un tabernáculo. Entonces toma más sentido todas estas cosas que están acá. Las podemos entender mejor. Ahora, por favor, la próxima diapositiva. Vamos a volver de nuevo entonces, para atrás. Que es de esto lo que les quería hablar en esta tarde. ¿De qué podemos sacar de esta edificación divina, de este proyecto, de este arquitecto perfecto que fue Dios en este tabernáculo? Acá en el altar de bronce, el que está arriba, ve que ahí está el sacerdote, se hacían varios tipos de ofrendas. Había 5 ofrendas. 3 eran a voluntad, uno las iba y las hacía si quería, y 2 eran obligatorias. Las obligatorias eran por el perdón de los pecados, ya sea involuntario, porque yo puedo, no sé, hacerle algo a Luis sin querer, y después me doy cuenta, y bueno, iba y pedía perdón ahí, o los voluntarios, los que uno ha hecho y sabe que lo ha hecho mal. Y de los voluntarios estaba el del holocausto, que era una adoración para expresar la devoción o el compromiso con Dios. Después estaba el de los cereales, para expresar el agradecimiento por la provisión de Dios y la inmerecida benevolencia de Dios. Y después estaba la ofrenda de paz. Es un sacrificio de acción, de gracias y de comunión con Dios. Y yo me puse a pensar en todas estas cosas, porque Jesús no cumplió todas estas cosas al sacrificarse. No sé, Él no expresó adoración, devoción y compromiso con Dios. Él no expresó un agradecimiento por su provisión y la inmerecida benevolencia de Dios. ¿O no fue un sacrificio de acción de gracias y comunión? Él no fue, como dice en Juan 1:29, Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue ese Cordero sin mancha por los únicos que eran obligatorios para el pecado. Este es algo que debemos entender, hermanos, que este sacrificio por expiación del Señor fue mucho más completo solamente que un pecado, que limpiar los pecados. Fue algo mucho más grande, mucho más complejo de que solamente perdonar nuestros pecados. Después de ahí, entonces, el sacerdote tenía que hacer varias cosas, tenía que cortar, esparcir sangre. Bueno, se separaban varias cosas, no voy a entrar en los detalles de cada cosa, sino en el mensaje que tiene. Y tomaba esa sangre del cordero y la llevaba para adentro. Pero antes de ir al lugar santo, tenía que pasar por la fuente. Porque imagínense que la palabra del Señor dice que el altar de bronce nunca debería dejar de tener el fuego encendido. Siempre tendría que estar el fuego encendido. Entonces el sacerdote estaría sucio, hollín, tierra, sangre. Él se tenía que limpiar de pies a cabezas antes de entrar al lugar santo. Porque, miren, Éxodo dice, se lavarán las manos y los pies para que no mueran.
y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. En 1 Juan 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Está hablando de Jesús. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Después dice en Santiago 4:8, acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense en las manos, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Y en Juan 3:5, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto les digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo me pregunto si le estaría intentando explicar esto Jesús a Nicodemo, ya que él sabía tanto, de que en ese momento el sacerdote estaba con la sangre para hacer el ritual, y estaba con el agua para purificarse, para poder entrar al lugar santo. El Señor nos enseña que nos debemos purificar con este utensilio, hermano, que debemos buscar estar limpios para poder entrar al próximo lugar. Me recuerda mucho al proceso de conversión de un cristiano. Uno cree, acepta el sacrificio de Cristo, y tenga en cuenta esto, cuando usted llevaba un sacrificio, no es que usted lo llevaba muerto, usted lo llevaba vivo, y era usted el encargado de matarlo. Eso nos quiere decir, Señor, que cada uno de nosotros matamos al Señor. Nosotros le pusimos el cuchillo en el cuello. Pero Él dice que como cordero que es llevado al matadero, no abrió su boca. ¿Entiende el amor profundo que hay ahí? Usted ya tiene el sacrificio perfecto. Y ahora, en el camino hacia el lugar santo, se tiene que purificar. El agua es símbolo del Espíritu también, hermano. El Espíritu nos purifica. Al aceptar el sacrificio, el Espíritu viene a nuestras vidas. Y corre como como ríos de agua de vida, dice la palabra. Entonces, ya tenemos todo lo necesario para entrar a la tienda. Próximo, por favor. Dentro de la tienda había 3 cosas. El candelabro, la mesa de los panes y el incensario. Después le voy a decir. Pero antes de continuar le quiero decir algo. Cuando usted estaba afuera, no sé si se acuerda, hace unos 2 días atrás, los 48 grados más o menos que hacía afuera, la gente estaba más o menos a esa temperatura, o tal vez más porque estaban en el desierto. Pero usted ahora entra a un lugar que el Señor había enseñado cómo hacerle una cobertura especial para que el calor no llegara ahí. Y que tenía cortinas que lo protegían, cortinas dibujadas con querubines y con ángeles. El Señor nos está diciendo, aquí dentro, en este lugar santo, yo te cubro, y mis ángeles te acompañan. Hay que tener en cuenta cada simbología de este lugar. El candelero no podía nunca estar apagado. El candelero tenía arriba lámparas, no eran velas, sino que eran lámparas llenas de aceite. Y yo interpreto, Señor, el aceite es el Espíritu como tú tanto nos has enseñado, Señor. ¿Cuántas cosas son luz en este lugar? Porque es lo que ilumina ahí adentro, no hay luz del sol. Lo que te ilumina en el lugar santo es ese candelabro. Y me hace pensar en esta palabra que está en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciéndoles, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Después el Señor nos dice en el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y en Juan 16:7 dice, pero yo os digo de verdad, que les conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si fuere, os los enviaré. El Espíritu Santo, que es el que vino en el lugar de Jesús.
Este utensilio tiene muchas otras simbologías dentro, pero la luz es la luz de Dios que ilumina todo el mundo, la luz de Jesús, de su palabra y de su espíritu, hermano. Constantemente tiene que estar encendido en este lugar. Después están los panes de la proposición o los panes de la presencia. Dice así en la palabra del Señor: tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y los pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante del Señor. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida al Señor. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante del Señor, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Una vez más, Jesús en la simbología. Dijo el Señor Jesús en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Porque esta es una ofrenda con incienso, es una ofrenda agradable delante de Dios. Y bueno, el Señor dijo, este es mi cuerpo. Lo vamos a recordar hoy. Y después está el altar del incienso. El altar del incienso tiene una característica muy especial. Está a la entrada del lugar santísimo. No está más atrás o al costado, está a la entrada. Antes de entrar al lugar santísimo uno tenía que encender ese altar del incienso como buen olor para el Señor. En el Salmo 141:2 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Este momento representa la oración y la alabanza de cada uno. ¿Cómo nos dice que entremos a la presencia del Señor? Con acción de gracia, con oración, con alabanza, antes de entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Porque ¿cuál era una de las cosas, hermano, que no, si no la tenemos, no nos van a permitir ver a Dios? ¿Cuál es? La santidad. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Porque ¿cómo vas a estar en lugar santo si no sos santo? ¿Cómo vas a llegar al lugar santísimo si no estás santificado? Es muy difícil, de afuera de la carpa. Y en todo esto yo veo la maravillosa confección de Dios en su palabra, la coherencia, como dice Pablo, de la sombra de lo que era, ¿no? Y después tenemos el lugar santísimo, por favor la próxima diapositiva, donde estaba el arca del pacto, bueno, tiene varios nombres. Adentro del arca estaba la ley, las 12 tablas que recordaban el pacto de Dios que había hecho con el pueblo. También había una vasija con maná del cielo que recordaba la providencia de Dios, y la vara de Aarón que reverdeció. Que en esta vara de Aarón, cuando el pueblo se quejaba de muchas cosas, Dios designó un sumo sacerdote, porque de todos los sacerdotes que había en el templo, solo uno podía entrar al lugar santísimo. Y lo eligió así: 12 personas, una vara, un pedazo de madera, y le iban a dejar frente al lugar santísimo. Y la que creciera, la que saliera fruto o lo que fuera, ese iba a ser el elegido. Y ese fue Aarón, el primer sumo sacerdote, el, digamos, ascendiente del Señor Jesucristo. Esa vara estaba ahí para recordar que para llegar al Señor tiene que haber un intercesor. Y gracias al Señor, hoy podemos darle gracias al Señor de que existe ese intercesor.
Dice la palabra del Señor en Hebreos 4, 14, 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, en nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué cree usted que la palabra dice que somos reyes y sacerdotes? Porque para entrar al lugar santo hay que ser sacerdote. Pero tenemos una autorización, digámoslo así. Tenemos un pase libre del sumo sacerdote. Pone la siguiente imagen. Me gustó mucho un video que vimos hace un tiempito atrás, que decía que el pueblo hebreo, y por respeto no lo hacían, pero imaginaban que encima de los querubines estaba el trono de Dios. Y abajo de los querubines va la sangre del sacrificio, la que aplaca, la que aligera la justicia de Dios hacia los hombres. Y es por eso que hoy Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, porque Él lo sigue haciendo hasta hoy. Él sigue siendo el sacrificio perpetuo al lado del trono de Dios, para que ninguno de nosotros se pierda si creemos en Él. Y en esta tarde yo la verdad no sabía que íbamos a hacer cena del Señor, pero de cierta forma digo, el Señor habrá querido así, de que uno pudiera entender por qué debemos ser templo del Espíritu de Dios. ¿Por qué debemos aceptar ese sacrificio? ¿Por qué debemos purificarnos? ¿Por qué no debemos dejar que se apague la luz del Espíritu, de su palabra? La luz de Cristo en nuestras vidas. Ni dejar de que se sequen esos panes. Ni que haya un grato olor de ofrenda. Ni que ese altar donde se hacía el incienso, que no es el palito ese que usamos acá, sino que tenía una receta mandada por Dios de cómo hacer el incienso. Y para hacerlo había que ponerlo en un mortero y pegarle y estar un buen rato. Eso también nos enseña que la oración es algo que uno lo tiene que hacer, la tiene que preparar delante del Señor. No es algo tan simple. Para que podamos, ya tenemos el acceso libre al Señor, a Dios. Ya no necesitamos ir a algún lugar y a algún templo, porque ya no hay más templo en esta tierra. Porque nuestro templo es el Señor. Es esa piedra angular que fue desechada. Dice Apocalipsis 1:4, y me gusta leer esto porque Juan nos trae noticias de un más allá que todavía nosotros no podemos dimensionar. Pero dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y para cerrar me gustaría, a ver la próxima. La próxima. No, repetí sin querer una. Les voy a pedir, si quieren buscar en su Biblia, Hebreos 10.
dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio, por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Hermano, le invito a que en esta tarde podamos entender cuál obra, desde los años antiguos hasta ahora, vamos a conmemorar en esta tarde. La obra del Señor Jesucristo. ¿Qué obra? ¿Quién de nosotros hubiese dado la vida por otro? Así, sabiendo que todo el pecado del mundo caería sobre nosotros. Así que le invito a que podamos cerrar nuestros ojos para poder terminar este momento de reflexión y después pasar al momento de la Santa Cena. Gracias te damos, Señor, porque tú también eres un proyecto divino, Señor. Porque tú no te desviaste ni siquiera 1 milímetro del proyecto, del plano que el Padre había establecido, Señor. Por eso te pedimos que en esta tarde podamos entender el amor que tú nos has tenido, Señor. Y así como leíamos recién, Señor, en esta carta a los hebreos, donde se les habla con ese conocimiento que acabamos de entender, que podamos entender que Jesucristo es lo único que nos hace falta, Señor. Pero que también necesitamos estar siempre buscando de tu luz, Señor. Siempre, Señor, de la presencia de Jesús, en oración y en alabanza, Señor. Porque es lo que te agrada a ti, eterno Padre. Es lo que tú esperas, Señor, de tus santos, de tus amados, Señor. Por eso te pedimos que en esta tarde podamos disponer nuestros corazones antes de empezar esto. Porque, como siempre dice el pastor, pan y vino solo pediste, Señor. Qué humilde, Señor. No pediste, Señor, monumentos, ni oro. Pan y vino es lo que te representa, eterno Jesucristo. Que podamos ser cambiados, Señor, por tu presencia. Que podamos ser purificados y que podamos ser, Señor, dignos de entrar en tu presencia. Te damos gracias por todas las cosas. Amén y amén.